Buenas tardes, el día de hoy, 21 de julio, hoy lunes, vamos a seguir leyendo las evidencias del libro El Anticristo. A continuación vamos a seguir con el capítulo 31, 32, 33 y 34. Estoy alquitafónica, entonces espero que me disculpen. He anticipado mi respuesta a este problema, basado en el hecho de que la figura del Redentor ha llegado hasta nosotros muy desfigurada. Esta desfiguración es un sí muy plausible por varias razones. Tal figura no puede observarse pura, íntegra y libre de deformaciones. Tanto el medio ambiente en que se desenvolvieron esa figura extraña como, sobre todo, la historia, las vicisitudes de la primitiva comunidad cristiana dejaron en ella por fuera sus huellas. Ella enriqueció la figura retroactivamente con rasgos que solo son comprensibles de la luz de la guerra y los fines de propaganda. Este mundo singular y enfermo en que nos introducen los evangelios, en un mundo como salió de una novela rusa, donde parecen darse cita la escoria de la sociedad, enfermedades nerviosas e idiotismo infantil. Forzosamente vulgarizó la figura. En particular, los primeros discípulos tradujeron un ser que flotaba en un todo en símbolos e intangibilidades de su propia idiosincrasia, torpe para comprender algo de ella. Para los mismos éxitos, la figura posteriormente a su adaptación a formas más conocidas, el profeta, el Mesías, el juez futuro, el moralista, el taumaturgo, Juan Bautista, otras tantas ocasiones para entender mal la figura. No subestimemos, por último, el particularidad de toda gran veneración sobre toda la sectaria. Borra ella en el ser venerado los rasgos y características originales, con frecuencia penosamente extraños, no los advierte siquiera. Es una lástima que un contacto con el más interesante de todos los grandes maestros de todos los decadentes, no hayan vivido un Dostoyevsky, quiero decir, alguien que supiera percibir precisamente el contacto conmovedor que fluía de tal mezcla de sublimidad, enfermedad e infantilidad. Un último punto de vista, la figura, como figura de la decadencia, bien puede haberse caracterizado en efecto por una singular multiplicidad y contradicción. No cabe descartar rotundamente esta posibilidad. Sin embargo, todo induce a desechar tal conjetura. Precisamente la tradición debiera ser un caso singularmente fiel y objetiva, cuando tenemos razones para suponer
justamente lo contrario. Por lo pronto, hay que contradicción entre predicador siempre dulce y manso, cuya figura sugiere un buen dulce y manso, cuya figura sugiere un Buda en un mundo nada indio, y ese fanático de la agresión del el enemigo mortal de los teólogos y los sacerdotes, que la malicia de Renal ha exaltado como le gran maestro en ironía. Personalmente, no dudo de que la agitación de la propaganda cristiana ha incorporado a la figura del maestro la crecida dosis de hiel y aún de ingenio. Es harto sabia la falta de escrupulado con que todos los espíritus sectarios hacen a un maestro su propia apología, cuando la comunidad primitiva tuvo necesidad de un teólogo riguroso, enconado, irocuando y maliciosamente sutil para hacer frente a todos los teólogos. Se creó su Dios de acuerdo con sus necesidades, del mismo modo que lo atribuyó, sin vaciar conceptos nada evangélicos de lo que ya no podía prescindir: resurrección, juicio final y toda clase de esperanzas y promesas temporales. Me opongo, repito, a lo incorpore, a la figura del Redentor, el fanático. La palabra imperius usa por Renalas basta por sí sola para anular esta figura. La buena nueva consiste precisamente en que ya no hay antagonismos y contrastes, que el reino de los cielos es de los niños. La fe que aquí se manifiesta no es una fe conquistada en lucha, sino que está ahí. Desde un principio es como si dijéramos una vitalidad infantilidad replegada sobre la esfera de la espiritual. Los fisiólogos, por lo menos, están familiarizados con el caso de la pubertad retardada y de no desarrollada en el organismo. Como consecuencias de la degeneración, tal fe no odia, no censura, no se resiste, no trae la espada. Le es totalmente ajena la idea de que pueda llegar a separar. No prueba a sí misma, ni por milagro, ni por premio, ni promesas, ni menos por la Sagrada Escritura. Ella misma en todo momento, su propio milagro, su propio premio, su propia prueba, su propio reino de Dios. Esa fe tampoco se formula, vive. Se opone a las fórmulas, por cierto, que las contingencias del medio de la lengua y de los antecedentes intelectuales condicionen determinado círculo de conceptos. El primitivo cristianismo maneja exclusivamente conceptos judeoseméticos, por ejemplo, el comer y el beber en el caso de la comunión. Ese concepto de
de que la Iglesia, como de todo judío, ha hecho un grave abuso. Pero cuidado con ver en ellos más que un lenguaje simbólico, una semiótica, una ocasión para expresarla a través de alegorias. Precisamente el que ninguna palabra suya sea tomada al pie de la letra es la condición previa de que ese antirrealista pueda hablar. Entre los indios se hubiera servido de los conceptos del sang, entre los chinos de los leots, sin notar la diferencia, con cierta tolerancia en la expresión se pudiera llamar a Jesús un espíritu libre. No le importa las fiestas, la palabra mata, todo lo fijo mata en él. El concepto, la experiencia, la vida, como él los conoce, son contrarios de toda la palabra, fórmulas, leyes, credos y dogmas. Él solo habla de lo más íntimo, emplea los términos vida, verdad o luz para expresar lo íntimo. Todo lo demás, toda la realidad, toda la naturaleza, hasta el lenguaje, tiene para él tan solo un valor de signo, de alegoría. Hay que cuidarse de no caer en error en este punto, por grande que sea la deducción inherente al prejuicio cristiano, es decir, eclesiástico. Tal símbolo, por experiencia, está a la margen de todos los conceptos de culto, de toda su historia, de toda ciencia natural, de toda empiria, de todos los conocimientos, de toda política, de toda psicología, de todos los libros, de todo arte, El saber de Jesús es precisamente la locura pura ajena, que hay efectivamente cosas así. No conoce la lectura ni por referencia, no tiene por qué luchar contra ella, no lo niega. Lo mismo se aplica al Estado, a todo el orden civil y social, al trabajo, a la guerra. Jamás tuvo motivo alguno para negar el mundo, nunca tuvo el menor. Es precisamente lo que todo punto imposible para él. Falta asimismo la dialéctica, falta la noción de que una fe, una verdad, puede ser demostrada con argumentos. Las pruebas de él son luces, interiores, íntimos, sentimientos de placer y autoafirmaciones, exclusivamente pruebas de la fuerza. Doctrina semejante tampoco puede contradecir, no concibe que pueda haber doctrinas diferentes, no sabe imaginar un juicio contrario del suyo propio. Donde lo encontré, se lamentará por íntima simpatía de segura, pues ella percibe la luz, pero no formulará objeción alguna. De toda la psicología del Evangelio está ausente la idea de la culpa y del castigo, como también la del premio está válido. El pecado, cualquier relación de distinción, jerarquía entre Dios y el hombre. Tal precisamente de tal buena nueva no se promete ni se condiciona la bienaventuranza. Esta es la única realidad, todo lo que más es signo que sirve para hablar de ella. La consecuencia de tal estado se proyecta en una práctica nueva, en la práctica propiamente evangélica. Lo que distingue el cristiano no es una fe. El cristiano obra y se diferencia por el hecho de que obra
de un modo diferente, por el hecho de que no se resiste ni de palabra ni en el corazón al que le hace mal, por hecho de que no hace distingos entre forasteros y naturales, entre judíos y no judíos, el prójimo. Es propiamente el correligionario del judío, por el hecho de que no guarda rencor a nadie, se desprecia a nadie, por el hecho de que no recurre a los tribunales ni se pone a disposición de ellos. No juréis, por el hecho de que bajo ninguna circunstancia, ni aun en caso de infidelidad probada de que la cónyuge se separa de su mujer, todo se reduce en el fondo a un solo principio, todo es consecuencia de un solo instinto. La vida del Redentor no fue sino esta práctica, su muerte tampoco fue otra cosa. Ya no tenía necesidad de fórmulas, de ritos para la relación con Dios, ni siquiera oración. Había desechado toda la doctrina judía, expresión y reconciliación. Sabía cuál era la única práctica de la vida con la que uno siente divino. Bienaventurado, evangélico, en todo momento hijo de Dios, ni la expiación, ni el ruego por perdón son caminos de Dios. Enseña, únicamente la práctica evangélica conduce a Dios. Ella es Dios. El evangelio significa el repudio del judaísmo, de los conceptos pecado, absolución, fe y redención por la fe. Toda la doctrina eclesiástica judía quedaba negado en la buena nueva. El profundo instinto de cómo hay que vivir para sentirse en la gloria, para sentirse eterno, en tanto que con cualquier conducta diferente uno se siente en absoluto en la gloria. Únicamente este instinto es la realidad psicológica de la redención, una conducta nueva, no una fe nueva. Cosas, la bienaventuranza. Y con la palabra Padre, este sentimiento mismo, el sentimiento de eternidad, de consumación, me da vergüenza recordar lo que la Iglesia ha hecho en este simbolismo. No ha situado en el umbral del creo cristiano una historia de anfitrión, una dogma de la concepción inmaculada por añadidura. Con esto ha mancillado la concepción. El reino de los cielos es un estado del corazón, no algo que viene más allá o de una vida de ultratumba. Todo el concepto de la muerte natural falta en el Evangelio. La muerte no es un puente, un tránsito. Falta porque forma parte de un mundo totalmente diferente, tan solo apariencial, útil tan solo para proporcionar signos. La hora postrera es un concepto cristiano. La hora, el tiempo, la vida física y sus crisis ni existen para el portador de la buena nueva.
el reino de Dios. No es algo que se espera, no tiene un ayer ni un pasado. No tiene ni un ayer ni un pasado mañana. No vendrá en miles de años. Una experiencia íntima. Está en todas partes y no en esta parte alguna. Si yo entiendo algo de su gran simbolista, en que tomo exclusivamente realidades interiores como realidades, como verdaderas, que entiendo todo lo demás, todo lo natural, temporal, especial e histórico, solo son signos, como oportunidad para expresar por vía de la elogaria el concepto hijo del hombre. No es ninguna persona concreta que pertenece a la historia, ningún hecho individual y único, sino una facticidad eterna, un símbolo psicológico, emancipado de la noción del tiempo. Lo mismo reza y en el sentido más elevado para el Dios de este típico simbolista, para el reino de Dios, el reino de los cielos. Nada hay tan anticristiano como los burdos conceptos eclesiásticos de un Dios como persona de un reino de Dios que vendrá de un reino de los cielos, más allá de un Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Todo esto es absolutamente incompatible en el Evangelio, un cinismo histórico mundial en la burla del símbolo. Aunque es evidente lo que sugiere el signo, Padre e Hijo, no resulta igual para todo el mundo con la palabra Hijo. Está expresado el ingreso en el sentimiento total de transfiguración de todas. Esto es todo por hoy.